Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Bilawyer una vez más. Mi nombre es Izumi Guzmán y hoy estaré a cargo de esta sesión del curso de Introducción al Derecho. En esta noche nos acompaña el distinguido doctor Luis Roel Alba con el tema Sistema Jurídico Peruano. Él es abogado experto en temas constitucionales con experiencia parlamentaria y con amplia experiencia en la Defensoría del Pueblo. Su experiencia parlamentaria incluye la vicepresidencia del Congreso de la República en el año 2020-2021. También fue presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y miembro de las comisiones ordinarias. Además, fue abogado en la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el Gabinete de Asesores Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, además de asesor de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Actualmente catedrático universitario, abogado y consultor para entidades privadas y estudios de abogados. Estimado doctor, con eso culminamos la presentación y bueno, a nombre del Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo, le extendemos nuestra gratitud y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar. Éxitos. Muchas gracias, sobre todo a la organización de Beloya por siempre considerarme, por siempre tenerme presente para sus eventos. Agradezco esas oportunidades y siempre a su servicio, a lo que necesiten, sobre todo lo que es relacionado a lo que es la docencia y lo que es la enseñanza en el derecho constitucional, en el derecho procesal constitucional, derechos humanos y en lo que yo pueda ser útil. Hablando sobre eso, el día de hoy me toca justamente tratar el sistema jurídico peruano y frente a ello, voy a hacer la presentación. A ver, uno siempre tiene estos problemas. Uno es 10 centennial, no millennial como ustedes, pero vamos. Acá lo tengo. A ver. Sistema jurídico peruano. Mi persona, Luis Andrés Roel Alba. Y vamos a tratar tres elementos básicos, pero muy importantes. Y es que vamos a tratar la conocida pirámide de Kelsen, pero que en verdad pirámide, Kelsen nunca planteó una pirámide. Él planteó una teoría que es la teoría constitucional, y ya luego, para explicarla en forma práctica, en forma sencilla, al mundo del derecho, se estableció la denominada pirámide de Hans Kelsen, la cual, ya he señalado, es solo para efectos prácticos, porque Hans Kelsen en ninguna parte de su tesis puso una pirámide. El segundo tema a tratar va a ser la jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico, y eso es bastante importante para entender nuestro sistema jurídico peruano, porque si el sistema jurídico peruano, ¿de qué se conforma? De nuestro ordenamiento y cómo está ordenado jurídicamente, cuáles son sus normas y el nivel de jerárquico y obligatorio de cada una de ellas. Y obviamente vamos a escribir cada una de las normas de nuestro sistema de fuentes. Primero, vamos a hablar de Hans Kelsen. Nació en Praga en 1881, fue un jurista y juez y profesor, promulgó el denominado positivismo como teoría pura del derecho, escribió la Constitución de Austria de 1920 y sirvió como juez de la Corte Suprema de dicho país durante 10 años. Finalmente se muda a Estados Unidos, donde fue profesor en conocidas casas de estudio y en la Escuela Naval de Guerra, y fallece en Berkeley, California, en 1973. ¿Por qué es importante conocer a esta persona? Porque Hans Kelsen propone como tesis en la teoría constitucional, que es otra de sus obras más emblemáticas, que se plantea una constitución, pero ya no una constitución como norma política, sino una constitución como norma jurídica, y no cualquier norma jurídica, sino la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico de un modelo de Estado que se va a denominar Estado Constitucional de Derecho, que es el actualmente que vivimos, y para cuidar, proteger y defender la supremacía normativa de la constitución política, esta nueva característica que la adquiere Hans Kelsen, es necesario en su planteamiento, y lo plantea como tal, de un órgano jurisdiccional autónomo independiente de los poderes clásicos como de cualquier otra entidad del Estado. Y este se denominaría Tribunal Constitucional, un tribunal ad hoc cuyo principal objetivo, principal finalidad es defender la supremacía constitucional. A partir, y justamente acá viene la idea de la pirámide Hans Kelsen, a partir de la idea de que tú tienes a la Constitución como norma suprema del Estado y de ahí el resto de normas, teniendo en cuenta que la que viene como segunda norma de mayor jerarquía, la ley, y de ahí sucesivamente el resto, se establece la noción de una pirámide normativa.
Una pirámide normativa que ejemplifique un ordenamiento jurídico, un sistema jurídico ordenado, en donde en la cúspide de la misma tienes a la Constitución, que la Constitución como fuente de normas jurídicas, porque de ahí se desprenden, de ahí nacen, de ahí se originan el resto de normas de dicho sistema jurídico. Entonces, en los modelos de Estado constitucional de derecho, en donde se establezca que la Constitución es la norma suprema del Estado, donde se establezca que la Constitución es la norma de fuentes y de ella nacen el resto de el resto de fuentes normativas, en esos estados constitucionales de derecho, la Constitución es no solo una norma política, sino también norma jurídica, y no cualquier norma, sino norma suprema. Por ello, en estos estados constitucionales de derecho, se establece que se tiene un principio de supremacía constitucional. Muy bien, continuamos. A ver, por está. Disculpen. Este sistema jurídico está constituido por normas jerárquicas y superpuestas, que Hans Kelsen precisa que es un orden normativo sistémico y unitario, porque todas las normas convergen en una norma fundamental, que obviamente es la constitución política. De la constitución política derivan todas las normas, de forma indirecta o indirectamente, en sucesión, grado o escalera, hasta llegar a las normas más concretas. Para el profesor Francisco Fernández Segado, esta noción de pirámide jurídica planteada desde las nociones de la teoría constitucional de Hans Kelsen implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización, de conformidad con la cual una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ello a su vez implica que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada en cuya cúspide obviamente se sitúa la Constitución. Al establecer en un modelo estatal de Estado constitucional de derecho, la Constitución se establece como norma jurídica suprema y en el sistema de fuentes normativas, en el sistema de ordenamiento jurídico de dicho Estado, la Constitución está en la cúspide de dicho ordenamiento, en la cúspide de dicho sistema de fuentes, y de ahí nacen todas las normas. La pirámide normativa peruana o el sistema jurídico peruano. Para establecer cuál es la pirámide normativa peruana o el sistema jurídico peruano, se tiene que primero revisar la teoría kelseniana, la teoría la teoría constitucional de Hans Kelsen, donde la Constitución es la norma jurídica suprema, las disposiciones de nuestra Constitución política que establecen la jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico, lo determinado por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, especialmente en la sentencia recaída en el expediente 0047-2004, acción de inconstitucionalidad, donde el Tribunal Constitucional establece cuál es nuestro sistema jurídico peruano. Y obviamente después, y lo que hayan expuesto doctrinarios nacionales como Marcial Rubio Correa, García Toma, Federico Fernández Segado, tenemos César Landa, entre otros. ¿Cuál es, según nuestra Constitución, según nuestra normativa constitucional, nuestra pirámide kelseniana? ¿Cuál es nuestro sistema jurídico peruano? Primero tenemos 4 niveles normativos. Un primer nivel que son las normas que ostentan la jerarquía máxima de nuestra jerarquía normativa, que es la Constitución, y normas que componen el denominado bloque de constitucionalidad, entre ellos los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras. Un segundo nivel, las normas de rango legal, que son las leyes, decreto legislativo, decreto de urgencia, ordenanzas regionales, municipales, entre otros. El tercer nivel, que es una jerarquía infralegal o reglamentaria, que son las normas de gestión pública en su mayoría del Poder Ejecutivo en sus 3 niveles, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, jefaturales, entre otras. Y por último, tenemos una jerarquía que son los principios generales del derecho, la autonomía privada, la doctrina, la costumbre jurídica, entre otros.
Estos son los cuatro niveles que uno puede advertir si uno revisa la Constitución y obviamente establece, según lo que ella manda, estos cuatro niveles. Tres niveles estrictamente normativos, que son normas que emite el Estado, y una última que ya es los principios generales del derecho, la doctrina, la autonomía privada que se traduce en los contratos, en los actos jurídicos, la costumbre, que también es una fuente del derecho en nuestra Constitución, entre otros. Esta es una pirámide de nuestro sistema normativo peruano, o de nuestro sistema jurídico peruano, y vamos a tratar uno por uno estos niveles y estas normas. Para empezar, hay que señalar algo que es bastante importante. Si nosotros decimos, nosotros afirmamos que la Constitución es la norma jurídica de nuestro Estado, también estamos afirmando que los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución también ostentan ese nivel jerárquico normativo. Entonces, si la Constitución es nuestra norma jurídica suprema, vincula sus efectos a todos los que nos encontramos dentro del Estado peruano, tanto funcionarios de entidades públicas como los propios particulares. Por ello, los derechos fundamentales, al estar en la Constitución, limitan el accionar del Estado y a los propios particulares, es decir, tiene un efecto vinculante horizontal para el Estado y vertical para los particulares. Los derechos fundamentales tienen una connotación ética y axiológica en tanto parten de un principio de derecho y dignidad humana, artículo 1 de la Constitución, y por lo tanto irradian estos efectos tanto para los funcionarios públicos y sus entidades como también para los particulares. Más aún, acuérdense que los derechos fundamentales es un concepto preexistente al concepto estatal, al concepto de derecho, al concepto ley, inclusive al concepto de constitución. Entonces, los derechos en cuanto a libertades que nacen del naturalismo son preexistentes conceptualmente a estos conceptos más modernos, que es Estado, lo que es derecho, lo que son constitución, ley y otros. Por lo tanto, los derechos fundamentales en la actualidad, en un Estado constitucional de derecho, al encontrarse reconocidos en la Constitución, que es la norma jurídica del Estado, ningún acto público, privado o norma jurídica puede ir en contra de estos derechos. Derechos que inclusive se denominan derechos constitucionales por estar reconocidos expresamente en la Constitución. Nuestra Constitución, cuanto Carta Magna Constitucional, tenemos cuatro ideas que tienen que ustedes tener bastante en claro. Primero, un sistema de fuentes que hemos señalado que es la fuente normativa, porque de ahí nacen todas las normas, de ahí nace, por ejemplo, cómo es el procedimiento para aprobar leyes, el procedimiento para aprobar otras normas de rango legal, establece su jerarquía normativa, se establece la jerarquía reglamentaria, entre otras. Entender que la Constitución es la norma fundamental, la norma jurídica fundamental, porque es la norma jurídica suprema del Estado y a partir de ella se funda nuestro Estado como tal, se funda nuestro modelo estatal, nuestro modelo como república, como democracia, como Estado unitario y descentralizado, una economía social de mercado, multicultural, pluriétnico, etcétera. En la Constitución hay dos contenidos básicos. Un contenido dogmático donde se encuentran las libertades y derechos de las personas y un contenido orgánico donde se encuentra la estructura del Estado, donde se encuentra los tres poderes clásicos, poder legislativo, judicial, ejecutivo, los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros, y en esta parte orgánica se establecen las funciones, las competencias y atribuciones de estos órganos estatales, sus límites y prohibiciones también. Y por último, la cuarta idea que tiene que tener siempre es de que en la Constitución, al establecer en la parte dogmática que hemos mencionado, al establecer los derechos fundamentales y las libertades, le da una protección a las personas. Es decir, sus libertades, sus derechos tienen y ostentan rango constitucional, una protección suprema dentro del Estado. Ahora bien, así como hemos señalado que la Constitución tiene una jerarquía constitucional y es la norma suprema del Estado, también hay que decir que hay otra norma que ostenta expresamente la Constitución, claro, interpretando varios articulados, dicha jerarquía, que son los tratados internacionales de derechos humanos.
Los tratados internacionales de derechos humanos son acuerdos de voluntades sujetos a la comunidad internacional, estados u organismos internacionales que crean, modifican o extinguen derechos humanos. Pueden ser estos bilaterales o multilaterales. Los derechos fundamentales reconocidos en el plano de declaraciones, convenciones internacionales se denominan derechos humanos. Su cumplimiento es obligatorio para los países miembros previo proceso de ratificación. Por ejemplo, un tratado importante de la región y de nuestro sistema jurídico es la Convención Americana de Derechos Humanos. Cabe señalar que tanto la ratificación como la adhesión a estos tratados internacionales de derechos humanos representan el compromiso jurídicamente vinculante de acatar disposiciones de estos instrumentos internacionales. Por ello mismo, y siguiendo la Convención de Viena, estos se rigen bajo el principio de buena fe y pacta sunt servanda. Algo que hay que tener bastante cuidado es qué significa un proceso de ratificación o un proceso de ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Si bien en ambos casos tienen el mismo efecto jurídico, la misma consecuencia jurídica que vinculan al Estado peruano, en el caso de la ratificación, el Estado primero firma y luego ratifica el tratado. En la adhesión, el Estado solo ratifica el tratado y no está precedido a un acto de firma. Esto último se encuentra regulado en el artículo 56 de nuestra Constitución Política. Ahora bien, habíamos señalado que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen y ostentan expresamente el mayor rango de nuestro sistema jurídico normativo. Vamos a lo que son el segundo rango normativo o segunda jerarquía normativa, las normas de rango de ley o de rango legal. Este conjunto de normas jurídicas de carácter general son las leyes, los decretos legislativos, decretos de urgencias, ordenanzas municipales y regionales, así como los tratados, de forma general, no los derechos humanos, y otras normas que ostentan dicha jerarquía. Las normas con rango de ley, la más usual es la ley ordinaria emitida por el Congreso de la República, que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y siguiendo el procedimiento preestablecido en la Constitución, emiten normas de rango general, de forma abstracta, dentro, como hemos señalado, del marco constitucional, porque si de lo contrario no sigue el procedimiento establecido en la Constitución y sus normas, estas leyes, contravinieran alguna disposición constitucional, estas podrían ser invalidadas por el Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad por ser inconstitucionales, por contravenir el marco constitucional. Cabe señalar que las leyes, así como el resto de normas que ostentan el rango legal, tienen la máxima jerarquía normativa respecto de otras fuentes, es decir, respecto de las normas de rango infralegal y del resto de normas que pueden ser la autonomía privada, los principios generales del derecho, la costumbre y otros. Como habíamos señalado, los tratados internacionales generales o los que no son sobre materia de derechos humanos ostentan el rango de ley. ¿Cómo podemos definir los tratados internacionales en materia general, es decir, que no versan sobre derechos humanos? Marcel Rubio Correa y Elmer Arce Espinosa señalan lo siguiente. Pueden tener distintas nomenclaturas, acuerdos, convenios, actos, pactos, protocolos, etc. Sin embargo, todos ellos deben cumplir los mismos requisitos. A. Son creados por entes dotados con subjetividad internacional, estados u organismos internacionales. B. Originan derechos y obligaciones jurídicas. Y C. Las partes deciden que su marco regulador no es el derecho nacional de uno de ellos, sino el derecho internacional. Es decir, los tratados internacionales que no versan nuevamente sobre derechos humanos tienen rango legal y se le aplica el artículo 55 de la Constitución Política del Estado. Leyes ordinarias. Siguiendo los mismos autores, las leyes ordinarias que emite el Congreso de la República se pueden definir de la siguiente manera. La norma que representa la voluntad general del pueblo se expresa representativamente a través de actos normativos del Congreso de la República. Puede regular cualquier materia y solo se encuentra subordinada a la Constitución. Esta relación de subordinación es flexible, puesto que lo no regulado por la Constitución, el Congreso tiene amplia libertad para regular y para decidir el sentido de la regulación. Cabe precisar que el Congreso de la República, como por constituyente derivado, es el encargado de desarrollar el producto del constituyente, es decir, a través de sus leyes, tanto, ojo, leyes ordinarias como leyes que en su momento luego podrían reformar la Constitución, pero ya ese es otro tema que se podría ver en otra clase,
pueden y son evaluados dentro del marco constitucional. Las leyes no pueden contravenir la Constitución, no pueden contravenir la Constitución no solo en el procedimiento preestablecido en ella para emitir normas que emite el Congreso, sino también en los contenidos que la Constitución y el bloque de constitucionalidad ha establecido como un marco pétreo que es intocable y por lo tanto no pueden contravenirlo. Conforme al inciso 1 del artículo 200 de la Constitución Política Peruana, el Parlamento puede emitir leyes que apruebe su pleno. Esta disposición constitucional establece lo siguiente: son atribuciones del Congreso, uno, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Esta disposición constitucional es amplia y permite que estas leyes puedan versar sobre cualquier materia, con excepción de las reservadas a la ley orgánica y las que sean de materia exclusiva de los gobiernos regionales y municipales. De esta manera, las leyes ordinarias serían consideradas la expresión máxima del pueblo por la calidad del órgano emisor, que es el Parlamento. Si bien estas normas son emitidas por el Poder Legislativo, este último representa teóricamente la sociedad. Por lo tanto, esta fuente normativa puede llegar a ser la más opresora de las minorías si no se cuida lo que se legisla y no se cuida que las mayorías del Congreso no respeten el marco constitucional. Algo importante que señalar es de que conforme termina el artículo 105 de nuestra Constitución Política, toda ley que emite el Congreso de la República, previamente a su aprobación por el Pleno, debe tener un proyecto de ley previamente aprobado por su comisión dictaminadora. Y efectivamente, el artículo 105 de la Constitución dice lo siguiente: ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Tiene preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Otra norma de rango de ley son los decretos legislativos. Son normas con rango de ley emitidas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la función delegada previamente por el Congreso de la República. Y esto se encuentra en el artículo 104 de la Constitución, que determina lo siguiente: el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decreto legislativo sobre la materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Los decretos legislativos es una manera de cumplir con esta parte de lo, o su principio que regula o que se encuentra dentro del contenido constitucional del principio de separación de poderes. Según el Tribunal Constitucional, el principio de separación de poderes de nuestra Constitución se encuentra con cuatro subprincipios. El primero es el principio de separación de poderes en sentido estricto, que es que cada poder y órgano del Estado que se encuentra reconocido en la Constitución debe cumplir su función sin entorpecer, sin obstaculizar la función de otro. Segundo su principio, el principio de control o check and balances of powers, que son los pesos y contrapesos entre los poderes. ¿Qué significa esto? Que cada poder y órgano del Estado reconocido en la Constitución, además de una función para el buen funcionamiento del Estado, tiene una función de control a otro ente o poder del Estado para que éste no abuse de sus funciones o no obstaculice la función de otro. El tercer principio es el principio de coordinación y o colaboración entre poderes, que justamente la manifestación de ella es a través del decreto legislativo. Y es que el Congreso de la República delega en el Poder Ejecutivo sus funciones titulares de legislar para que el Ejecutivo pueda, en un momento, para que pueda ejercer su plan de gobierno, para que pueda legislar en materias urgentes, pueda él, a través de esta delegación de facultades, legislar y poder, obviamente, cumplir y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, que no podría hacerlo sin ese marco normativo. Ah, y el último subprincipio, el principio de separación de poderes, para que lo tengan en cuenta, es el de solución democrática, que es de que el Tribunal Constitucional establece que antes de una crisis política por el conflicto de dos entidades del Estado, se utilicen las vías constitucionales para resolver este conflicto. Es decir, el proceso competencial. ¿O bien? Habiendo hecho ese disclaimer, vamos a la siguiente norma
jurídica de rango legal. Y este es el decreto de urgencia. Los decretos de urgencia se encuentran regulados constitucionalmente en el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, que dispone lo siguiente. Atribución del presidente de la República. Corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia, con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar lo referido a decreto de urgencia. Algo muy importante. Este decreto de urgencia ya hay que ser bastante críticos a cuando el Poder Ejecutivo abusa de esta norma, es de que solo pueden ser en materia económica y financiera, y cuando el interés nacional lo exija. En el gobierno pasado, es decir, o sea, este gobierno, pero con el anterior presidente, que ahora está procesado, se emitieron diferentes decretos de urgencias, que primero, no cumplían con el interés nacional, sino con intereses particulares. Y número dos, si bien era en materia económica financiera, era en materia económica financiera, pero no en sentido extraordinario, es decir, que buscaba dar créditos, modificar la ley de presupuesto, modificar las partidas presupuestales para, obviamente, beneficiar estrictamente a ciertas municipalidades, a ciertos gobiernos regionales que en verdad no eran estrictamente para satisfacer una necesidad de la ciudadanía, sino intereses particulares. ¿Y cuál es el gran problema? No solo que se emitan estas normas, sino como dice el artículo 118, inciso 19, que se tiene que dar cuenta al Congreso. Y el Congreso puede erogar esto de decreto de urgencia si no se cumple con los requisitos previos. Y obviamente se entiende de que quienes emiten y suscriban estos decretos de urgencia que no cumplen con estas disposiciones constitucionales, infringen la Constitución y podrían ser acusados constitucionalmente. ¿Y esto por qué? Miren lo que dice el numeral 3 del artículo 123 de la misma Constitución Política, que estos decretos de urgencia son refrendados por el presidente del Consejo de Ministros y demás ministros. Por lo tanto, ellos son responsables políticamente y funcionalmente por estos que no cumplan el marco constitucional. Y ojo, ya hay denuncias constitucionales por esto decreto de urgencia en el Congreso que están en trámite. Marcia Rubio Correa y Elmer Arce explican lo siguiente respecto al decreto de urgencia. El Poder Ejecutivo, en situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, puede emitir decreto de urgencia, que son normas con rango de ley. El rango jerárquico, a diferencia de los decretos legislativos, le viene atribuido de modo directo en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución. Efectivamente, a diferencia de los decretos legislativos, los decretos de urgencia no necesitan que el Congreso le otorgue una facultad legislativa. El Ejecutivo lo puede emitir de manera directa, sin pasar por el Congreso, sin pedir autorización del Congreso. Pero para ello, tiene que cumplir con los requisitos del artículo 118, inciso 19. Una necesidad pública, y que sea solo y exclusivamente en materia económico-financiera. Y sobre todo, esta necesidad, como se denomina esta norma, es de necesidad urgente. Otra norma que tiene rango de ley son los decretos ley. Estas son normas de rango de ley proscritas en nuestro ordenamiento jurídico actual, puesto que estas son medios para regular situaciones jurídicas que originan o que se originan durante el gobierno de facto. Recordar que los decretos ley fueron las normas que nos regularon tras el autogolpe del 5 de abril de 1992 y que obviamente se dejaron de dar cuando se emitió la Constitución actual de 1993. Al respecto, el profesor García Toma explica lo siguiente. El ordenamiento jurídico peruano ha conferido condición de ley a los decretos leyes, dispositivos de naturaleza sui generis, dictados por gobernantes que reúnen para sí, de manera opuesta a lo previsto por el ordenamiento jurídico, la labor parlamentaria y administrativa. De una óptica jurídico-formalista, se trataría de normas inconstitucionales,
al no ser dictadas por la autoridad señalada en la Constitución para ejercer las facultades legislativas, y al no seguirse en su elaboración, sanción y promulgación el procedimiento establecido en aquella para las leyes. Es decir, como son normas que no han seguido un procedimiento preestablecido en la Constitución, al ser normas que se han dado, obviamente, en una época donde no regía la Constitución política, serían normas proscritas y, por lo tanto, inconstitucionales. Pero, ¿qué dice también García Toma al respecto? Bueno, no lo tenemos la cita, pero García Toma señala algo importante luego, que si bien siguiendo la teoría constitucional, la más purista y formalista, como mismo menciona, estas vendrían inconstitucionales más adelante, estas se han mantenido vigentes. Se han mantenido vigentes porque los órganos del sistema de justicia, como por ejemplo el Tribunal Constitucional o por ejemplo la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional y social, ha establecido que estas normas, por seguridad jurídica y porque en su momento, al momento de regir, han generado derechos y han generado deberes, se deben mantener en nuestro ordenamiento jurídico, hasta que éstas pierdan vigencia. Es decir, cuando ya los que han obtenido derechos o las entidades que han generado deberes por estas normas ya no existen. Normas regionales y municipales. Los gobiernos regionales y las municipalidades, tanto provinciales como locales, poseen autonomía económica, política y administrativa. Las normas que emiten en base a esta autonomía son las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales, respectivamente. Estas ordenanzas no solo deben respetar lo dispuesto en nuestra constitución política, sino que además deben respetar lo establecido en sus leyes orgánicas y normas de desarrollo constitucional, porque estas normas conforman lo que ya hemos denominado como el bloque de constitucionalidad. Para ello, entonces, al momento de que los gobiernos regionales y gobiernos provinciales y municipales emitan sus respectivas ordenanzas, que tienen rango legal, deben no solo procurar respetar lo expresamente establecido en la Constitución, sino también lo expresamente establecido en las leyes, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27.972, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 27.967 y la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 27.783. Ustedes dirán, oigan, ya entiendo la Ley Orgánica de Municipalidades, entiendo la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Y por qué tenemos que respetar la Ley de Bases de la Descentralización? Primero, porque esta ley es una ley de desarrollo constitucional porque desarrolla el capítulo de la descentralización que está en la Constitución política. Por lo tanto, tiene la condición de ley orgánica. Y luego, porque en esta ley de bases de la descentralización se establecen cuáles son las competencias compartidas, exclusivas y delegadas entre los tres niveles de gobierno, es decir, el gobierno nacional, presidencia de la República, Consejo de Ministros, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, provinciales y obviamente municipalidades. Por lo tanto, la ley de bases de la descentralización es una ley de desarrollo constitucional, tiene la condición de ley orgánica y es parte de este bloque de constitucionalidad que forma parte de este marco constitucional complementario a la Constitución que debe regir a todas las normas de inferior rango, es decir, normas de rango legal y siguientes. Las normas regionales, como hemos señalado, para los gobiernos regionales, ordenanzas regionales, para las municipales, provinciales y locales, ordenanzas municipales. Normas infralegales o reglamentarias. Ya pasamos al tercer nivel de rango normativo. El Poder Ejecutivo tiene, como hemos señalado, una potestad reglamentaria en el sistema de fuentes peruano, las mismas que permiten desarrollar las normas de rango legal, pero también sirven como normas de gestión sectorial, normas de gestión pública. La guía técnica legislativa para elaboración de proyectos normativos de las entidades del Poder Ejecutivo señala lo siguiente. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de reglamentar las leyes. Los reglamentos que están encargados de desarrollar o completar lo dispuesto en una ley se les denomina reglamentos ejecutivos o secund leyem, mientras que aquellos que emiten si respalda una ley con el objetivo de regular la actuación de la administración o aspectos que carecen de cobertura legal en materias no reservadas a la ley se les denomina reglamentos independientes o extra leyem. Como ven en esta guía técnica normativa, hay dos tipos de normas reglamentarias, dos tipos de normas de gestión pública. Las que se encargan de desarrollar las leyes y que la misma ley establece su reglamentación, y por otro lado, las normas autónomas reglamentarias,
que buscan regular las normas internas de gestión pública de cada sector, de cada entidad pública. ¿Cuáles son las normas de rango infralegal? Los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales y resoluciones directorales. Ahora bien, vamos a pasar al cuarto nivel normativo. Ahí tenemos las normas que no se encuentran expresamente establecidas en la Constitución como una fuente normativa, es decir, no son normas que se encuentran con jerarquía constitucional, ni que tienen jerarquía legal, ni jerarquía infralegal, sino que más bien buscan complementar estas jerarquías. Y eso es un cuarto nivel. Entre ellas tenemos la jurisprudencia, que ojo, tenga mucho cuidado. Hay dos tipos de jurisprudencia. La jurisprudencia que emite el Poder Judicial, que emite la jurisdicción policial militar o militar policial, perdón, la jurisprudencia que emiten los órganos administrativos, como por ejemplo el Tribunal Fiscal, como por ejemplo el Tribunal de Contrataciones de la OCE, que tienen los tribunales de Indecopi, entre otros. Esa jurisprudencia viene a complementar la normativa tanto legal como la normativa infralegal. Permite dar luces a la interpretación de dichas normas. Mientras que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ostenta el mismo rango de la Constitución. ¿Y por qué esa distinción? Porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le emite el supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional peruano. Y por lo tanto, lo que diga el Tribunal Constitucional en sus interpretaciones, en sus sentencias, en su jurisprudencia, viene a ser lo que la Constitución dice que es. Por eso la diferencia entre la jurisprudencia que emite el Poder Judicial, que emite la jurisdicción militar policial y los tribunales administrativos a nivel nacional, que la jurisprudencia que emite nuestro supremo intérprete de la Constitución. Sobre el concepto laxo, general, amplio de jurisprudencia, Jorge Whittaker dice lo siguiente: con el transcurso del tiempo, al aplicar la legislación, aparecen las llamadas lagunas de la ley, bien sea porque las disposiciones legales carecen de la debida claridad o porque las instituciones van teniendo su natural evolución, lo que crea necesidades de tipo jurídico, que se cubren mediante la interpretación de la ley por conducto de la jurisprudencia, con lo cual se busca llegar hasta las raíces de las instituciones jurídicas y las intenciones del legislador al crearlas, a fin de determinar su alcance y contenido. Podríamos conceptualizar esta figura jurídica como el conjunto de pronunciamientos jurisdiccionales continuos y coherentes de los órganos que imparten justicia, ya sean judiciales o administrativos, como ya hemos especificado. Como hemos señalado, estas decisiones jurisdiccionales, por ser interpretaciones del Supremo Intérprete de la Constitución, que es la jurisprudencia constitucional, forman parte del bloque de constitucionalidad y poseen rango constitucional. Diferenciar jurisprudencia general con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y es que la jurisprudencia constitucional mencionada se diferencia de la anterior a representar un conjunto de fallos provenientes de órganos jurisdiccionales con competencia para ejercer el control de la constitucionalidad. Llámese Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, como en su caso también cuando el Poder Judicial emita precedentes constitucionales conforme manda el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional en una decisión recaída en una acción popular. Doctrina. ¿Qué es la doctrina? Para Jorge Whittaker, la doctrina se puede conceptualizar de la siguiente manera: como los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos, ya sea para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Por otro lado, de forma más específica y para lo que es este curso de sistema jurídico peruano, el profesor García Tomás señala que la doctrina, sobre todo la constitucional, se puede conceptualizar como el conjunto de estudios, análisis, críticas de los constitucionalistas realizan de carácter científico, docente, etc. La doctrina constituye indirectamente en la elaboración de la normatividad constitucional. Y efectivamente, nuestro sistema jurídico, sobre todo el sistema jurídico constitucional, si ustedes revisan
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya hemos mencionado, que se distingue de la jurisprudencia ordinaria, en que esta forma parte de la complementación a la Constitución, así interpretación del Supremo Intérprete de la Constitución. Si usted revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, existe citas a diferentes autores. Existe referencias o llamados a autores nacionales, autores internacionales, especialistas en derecho constitucional, y esas referencias que se utiliza para sustentar sus fallos, para sustentar su jurisprudencia, luego se convierten, como dice bien García Toma, en normatividad constitucional. Es decir, puede ser de que una cita de un autor, una ponencia, una tesis de un autor citado por el Tribunal Constitucional se vuelva regla constitucional, se vuelva jurisprudencia constitucional y se vuelva complemento de la propia Constitución. Por eso, revisen mucho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y van a ver que hay autores que se convierten luego en sus ponencias, sus tesis, sus hipótesis en regla constitucional, en parte de nuestra doctrina constitucional vinculante, que es la jurisprudencia y precedentes del Tribunal Constitucional. Autonomía privada. La autonomía privada de las personas de autorregularse en sus relaciones jurídicas, a tener los actos jurídicos y negocios jurídicos, también denominado contrato entre privados. Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha definido la autonomía privada de la siguiente manera. La autonomía de la voluntad es la base para el ejercicio del derecho fundamental a la libre contratación y se refiere a la capacidad residual que permite a las personas regular sus intereses y relaciones coexistenciales de conformidad con su propia voluntad. Es la expresión de la abolición tendiente a la creación de una norma jurídica con interés particular. Como señala el Tribunal Constitucional, la autonomía privada es la forma en que los particulares, los privados, regulan sus intereses, regulan sus propias normas jurídicas que solo los vinculan a las partes contratantes en esta relación jurídica privada, que se manifiesta, se concretiza a través de los actos jurídicos, negocios jurídicos y los contratos entre privados. La costumbre jurídica o costumbre como fuente de derecho. Ante todo, debemos precisar que esta es una fuente no escrita, pero con eficacia vinculante similar a la norma escrita. Y es que, como bien señala el profesor García Toma, el término costumbre hace referencia al conglomerado de prácticas político-jurídicas vinculadas a una determinada relación de hecho que han conseguido un uso generalizado y conciencia de obligatoriedad en una determinada sociedad. Esta norma, esta fuente, no puede ser derogada de manera no expresa, sino por el simple uso, desuso de ella. Es decir, a diferencia de las normas jurídicas normales, regulares, en donde una norma se regula por otra norma de mayor o inferior rango, en la costumbre, solamente el desuso de esta práctica puede derogar o eliminar la misma. En un país como el nuestro, que es un país que respeta la identidad cultural, que es pluriétnico y es multicultural, se debe defender todas las costumbres porque son manifestaciones de esta identidad cultural en todas sus dimensiones y expresiones. ¿Quiénes tienen esta costumbre jurídica? Los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, que son nuestras comunidades campesinas y comunidades nativas. Y esta costumbre jurídica es una costumbre ancestral que tiene su propia cosmovisión, pero que, si bien tiene una protección constitucional, tiene una protección del Estado peruano, esta no puede ser excusa para afectar los derechos constitucionales de otras personas. Principios generales del derecho. El profesor García Toma, los principios generales del derecho expresan axiomas, pautas básicas o postulados que en redacción o inspiración concisa fundamentan un determinado ordenamiento jurídico, una pluralidad de ideas esenciales que formalizadas legislativamente o no dentro de un ordenamiento condicionan y orientan todo el proceso de técnica jurídica. Son las bases axiológicas y lógico-jurídicas que dan a un ordenamiento jurídico un sentido ético, su medida racional y su fuerza histórica. Es decir, los principios generales del derecho son principios que se sustentan, se basan en valores éticos como la justicia, la igualdad, la libertad, entre otros. La esencia de los principios generales del derecho o el objetivo de los principios generales del derecho es
llenar los vacíos o lagunas de la ley. Y es que los principios generales de derecho se aplican sobre todo por los órganos jurisdiccionales para impartir justicia. Y, como ustedes saben, no se puede dejar de impartir justicia por lagunas en la ley. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y esto sería el curso de introducción a lo que es nuestro sistema jurídico peruano, sustentado, como hemos señalado, en la doctrina de Hans Kelsen de la teoría constitucional, en nuestra normativa constitucional, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la doctrina, sobre todo nacional, de autores peruanos. Sin más, estoy a la espera de sus preguntas y a su disposición. Muchas gracias, estimado doctor. Como acaba de indicar, si alguien desea alguna pregunta que sea respondida por parte del doctor, puede escribirla a través del chat o puede levantar la mano para darle el uso de la palabra. Bueno, doctor, me parece que ha quedado bastante claro, al menos para mí ha quedado muy claro y ha sido de mucha utilidad para mí. Bueno, yo que estoy todavía en la universidad, ha sido un complemento perfecto. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Se lo indico por parte de nuestros coordinadores generales, Henry y Fabián. Quiero extenderle nuestra total gratitud por parte de todo el equipo y nuevamente del Colegio de Abogados de Huánuco, pues, ¿no? Esperamos contar nuevamente con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Sobre todo agradecerles por la oportunidad. Para cualquier duda, puede ser de que los alumnos estén cohibidos. En el chat he dejado todos mis contactos para lo que ustedes requieran a su servicio. Y muchas gracias a Bill Lawyer, muchas gracias a ti por coordinar el día de hoy. Y también a todos los miembros de Bill Lawyer, cuando quieran, aquí estamos a su servicio y a su disposición. A todos los alumnos también, aprovechen estos cursos que imparte Bill Lawyer, estos diplomados del Bill Lawyer, porque no solo son gratuitos, muchos de ellos, sino que además dan certificación y son bastante buenos. Felicitaciones por todo lo que están alcanzando y nos vemos en otra oportunidad. Dejo mis contactos Muchas en el chat gracias, para doctor. cualquier cosa. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión del día de hoy. Recordarles que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.